Hoy estamos aquí para presentar Poética de Mujeres 2014, una antología muy especial que celebra 2 aniversarios, como después os contará con más detenimiento Elena Tresciu, el 100º aniversario del entamo de la Primera Guerra Mundial y los 10 años del libro de esta misma autora, Antología de Mujeres Poetas Asturianes século XX. Entós, foi un interesante exercicio para conocer lo que estaban dando de sí les voces femenines y güey, una década después, esta nueva publicación dio un perdón termómetro para ver cómo evolucionó la literatura escrita por mujeres en asturiano y gallego-asturiano. En estos 10 años caberos hay más escritores mujeres, más premiadas en concursos. Todavía ayer anunciábase que Ángeles Carvajal ya la ganadora del premio Joan María Cebal de Poesía, que en los primeros 16 años no ganó ninguna mujer, y que desde 2010 lleva ya 2 ganadores de este género. La primera fue Marta Mori en 2010 por el poemario La mi voz. Las mujeres fueron una constante a lo largo de la historia de la literatura asturiana. Josefa Xovellanos ya en el siglo XVIII, Enriqueta González Rubín, la primer novelista, muller o home de les nueces lletres, Florina Arias, María Josefa Canellada, que abrió el camino de la literatura infantil y marcó un fito también en la filología asturiana, Ángeles López Cuesta, desde México, la nieta del poeta Teodoro Cuesta, María Balbín, María Teresa González, Nené Losada. La lista es larga, aunque está muy lloñe, de la valiosa nómina de escritores masculinos en lengua asturiana. La literatura fecha por mujeres tuvo siempre los pilancos que tuvieron las mujeres en todos los ámbitos. La su obra tuvo siempre tapecida, fue poco estudiada, tuvo, y en muchos casos, sigue estando inédita. Pero las cosas van cambiando. Hoy preséntase esta antología que tiene como principal virtud dar visibilidad a las generaciones literarias de mujeres escritores que conviven anualmente. 28 mujeres, 26 de ellas en activo, desde los 13 años hasta los 80. Para mi idea, no estoy tracamundeando mucho los datos al afirmar que es probable que hoy haya más escritores mujeres en asturiano en activo que la suma de todos los anteriores a los años 70 del siglo XX. La literatura asturiana normalízase también con la entrada de la mujer en sus letras, con su protagonismo medrando cada año. Poética de Mujeres 2014 afonda en este proceso y failo con una muestra amplia del género en el que más peso tienen las voces de mujer en la nuestra literatura, la poesía. No tanto las mujeres que escriben, pero sí hay una muestra representativa por generaciones, por estilos, por momentos de la su carrera literaria. Entá queda mucho por caminar la normalización del asturiano, pero que las mujeres se impliquen en este proceso y desde luego una buena señal, un inicio de un futuro mejor. Como home, es un honor para mí participar en esta presentación. Uno siente la responsabilidad de pertenecer al género históricamente dominante, al género que tanto mal hizo contra la mujer a lo largo de los siglos, y uno ya consciente de la necesidad de cambiar esa situación. Y falgo por intentarlo en todos los ámbitos de la vida. En el campo literario, como director de la revista Farmiento, Escritores Mozos, vengo puxando porque la presencia de voces femeninas valga más, animando a los escritores a seguir adelante, a mandar textos, a hacer que la su obra asuma un mayor protagonismo. Y está teniendo resultado. El número de este año, que esperamos asolellar a lo largo del mes que viene, va a tener por primera vegada a tantas mujeres, o inclusive de alguna más comes en esas páginas. Hoy aquí también préstame poner un gran de arreglo la normalización de la presencia de la mujer en las letras asturianas. Coincide esta presencia, esta presentación, con el 175 aniversario del asolellamiento del primer libro en lengua asturiana, que fue, y precisamente como este se presenta hoy, una antología literaria, el preconocido Poesías en dialecto asturiano, de Xosé Cabeda y Nava. Y es por ello también este un momento histórico. 175 años se parten a estas 2 ediciones. En aquella, nada más una mujer estaba entre los autores estudiados. Hoy, cualesquiera antología literaria del asturiano, en sin ser como esta monogenérico, de un solo género, sería imprescindible y sería impensable que no apareciera un buen piño de mujeres poetas o narradores. Hoy, alrededor de 2 siglos después, la mujer es prácticamente igual en este ámbito. En esto tuvieron que ver muchas mujeres
que a lo largo de los caberos 40 años venís luchando por dar espacio a la mujer nes nuestras letras. Mujeres como los antologais en el libro, Marta Mori, Esther Prieto, María Esther García y tantes otras. Entre ellas está la voz de Elena Trejo, que además de escritora y cuentacuentos paneños con el grupo de Pona, fai el labor importante de crear obras como esta antología que dan a conocer la obra de las mujeres en bajo a su coordinación. Y es destacable también el curiado diseño de la obra de manos del artista, Violeta Mateu. El fruto, este libro del que hoy vais a poder sentir de ellos poemas esvillados y acompañados por la música de una de los autores presente en la obra, que también de música, Naomi Suárez. Elena Trejo, gracias por contar conmigo a presentar este libro, fecho por mujeres, pero empobinado a todas las personas. Y gracias por ofrecer al público y lector la posibilidad de averarse a la obra de estos 28 escritores en nuestra lengua. Espero que dentro de 10 años, o en antes, podamos volver a vernos una presentación como esta y con la obra de muchas y nuevas voces en lengua asturiana. Muchas gracias. Bueno, perdones a todos e a todos. Una de las cosas que más me quedó espetada na cine agora, cando dixo isto, e que yo, por exemplo, ayer pensaba a mellor presentarlo porque era el día contra la violencia de género, non? Pero a mellor, pues, hai mulleres que non pueden entrar precisamente por isto. Entón, o celebrarse guai, además, bueno, cada día de los 365 días del año llevo un mes contra la violencia de género. Sabemos lo que pasa, sabemos por qué pasa, sabemos aquello de la mató porque era mía y sabemos todas esas cosas que pasan. Entonces, como que hay mujeres muy jóvenes como Laura, la poeta más moza de esta poética, que a mí, la verdad, que su posicionamiento, pues, uno de los pelos de punta, la manera de pensar, eso ves que en casa tiene una buena, digo, el PAC, pues una buena representante femenina que la empobina y que la lleva por donde le tiene que llevar. Y eso lleva para aplaudirlo de continuo. Y escogí a Ignacio porque Ignacio es fiel. Ignacio metiendo dobleces, Ignacio es quien. Y porque acuérdome que como yo muy mozo, cuando yo lo conociera, a los 10 años o 12, díxome: merqué Camientos, una obra mía, el primer poemario mío que ya está escoso. Merqué Camientos y publicóse cuando yo tenía 3 años. Entonces dice: yo soy muy vieja, tú eres muy mozo. Claro, las cosas son así, ¿no? Evidentemente. Y sí, porque publicóse en el año 89. Continuó la amistad, llevóme a falar a Onda Peñes y siempre tuvimos una relación de lo mejor. Porque yo persona, primero, home físicamente porque yo un hombre, pero yo persona primero que hombre en el sentido de persona respetuosa con todo y con todos y con todo, con el niño, con el digno, y interno. Entonces hay que escoger a personas que sean así. Presentó la otra vegada, también me lo presentó otra vegada una mujer que está ahí, una poeta, que es Esther García, que también 2 veces molestóse por presentarme 2 obras para adolescentes, que eran 2 obras premiadas. Y bueno, pues de alguna manera siempre tienes que recurrir a las personas íntegras para que presenten las cosas que salen al par de la fiesta y del coral. ¿Por qué hice esto? Pues yo digo aquí en la política de mujeres, y voy a leer todo este cacho, que es un poco largo, aconsellan esas páginas 4 generaciones de mujeres poetas. Va 10 años apareciera la antología de mujeres poetas asturianas, ya lo sabéis, y todos los que estábamos en ella volvemos por derecho propio, por voluntad y por convicción, con obra nuevo, la misma ilusión y el mismo foto. Más que a un año, un garapillo de poetas moces entra en la poética con decisión, respeto, plumiando poesía de una guapura formal, fondo lirismo y corrección lingüística vulcante. Mujeres de formación universitaria, unes estudiando, otras trabajando, de ellas haciendo entrambas cosas al par, cultes, preparadas, informadas, maduras pese a la su edad, responsables, sabiendo per bien lo que quieren y yendo por ello.
mulleres que con súa bon facer defenden, dignifiquen e caltienen nunha estalla moi alta a nosa estimada lingua. Mentanto exista esa solidez, puxo, fuerza, dignidad e seguranza, la lingua asturiana va a estar nunas condiciones axeitais para enriba la ausencia de oficialidade, torres e pilancos. Sabemos que logo non fais esperar, pero aquí están estes voces nueves que nada ni nadie van silenciar. Y luego yo digo que a todas las personas que se asomen a esta poética, que empobinen el camino de la fermosura, tomando las palabras del poeta Teodoro Cuesta. Para algunos evable y lleno soso, y para muchos quizá revesoso, que en Asturias nacíos, su dulzura, non saben extremar ni su ternura. Yo también quería referirme a, y por eso lo decía aquí, que vosotros como ya vais a tener el libro, vais a ver lo de la Antosana, a mí lo que me tocó mucho fue la guerra que no tenía que haber, que no tenía que existir, como evidentemente no tiene que existir ninguna guerra. Pero ya que lo de la guerra del 14 fue tan sanguíneo, fue tan dolioso, fue tan expansible, como se llevóse por delante montones y montones de mozos jóvenes, poetas, veinteañeros, y llevó de una manera tan baballa, tan faltosa, perdiéronse tantos talentos, como uno, por ejemplo, que yo siempre repito, un poeta que llamábase Goya Nowen, no sé exactamente si pongo por aquí la data de la nacencia de él, me acuerdo ahora, y digo, este hombre, bueno, este rapaz tuvo ferido, volvió para, sí, aquí lo pongo yo, merece hacer la acordanza a Wilfred Owen, que tanto convaleciente de ferides respirantes en un hospital y en 1918, yo volvió para el frente y moriere cuando la guerra ya estaba para final. Eso también ya muy duro, ¿no? Cuando yo escribo también. Plumió un poema que mereciera la atención del músico Benjamin Britten. Yo 20 años para una de sus composiciones. Otros murieron pues a los 25 años, a los 28 años, y Charles Rosenberg, que era uno de los más notables plumeos de la Primera Guerra Mundial, en su poema Poemas desde les trincheres, porque dice, por ejemplo, alborecer les trincheres, les tinieblas esbarrón señoñe, de a vez el tiempo y el mismo vio destruida, nada más hay una cosa viva dando saltiquinos na mi mano, un raro mure satiroso, al arrincar amapoles de los parapetos para ponerlos tras la mi orella, mure folisero, ellos van disparates y se enteren, evidentemente los alemanes van a disparar al mure, de estos simpatías cosmopolites, ahora más uñaste estes manes ingleses, ceo en sin dubia vas a hacer lo mismo a un alemán, porque préstate cruciar el brumiliento verde, metanece el que parrise la tu imprudencia paso entre paso. Bueno, yo mucho más largo, entonces esto significa como pese a todo lo que estaba pasando, bueno, yo era judío, a lo mejor también la ironía de los judíos, ¿no? Pese a todo lo que estaba pasando, entre folla, entre sangre, entre muertos, entre frío, entre fame, entre mures, tenía todavía humor y gana de plumear poemas. Entonces soy un ejemplo de que la poesía, como yo digo aquí, y yo con esto fino, para que continúen las mujeres viendo, esa es la mi definición, no digo que sea la verdad, ni la mentira, ni que cada uno opine lo que sea. La poesía es la creación generada por la emoción que experimenta el poeta o la poeta entre el mundo que la rodea y la interacción de este universo con la su propia realidad. Esas palabras que añeren el masín del artista no son habilitar de un xeito verbal, y entonces l'ánima empobina el sentimiento a amusales pentemedias la tecnología. La folla, o en el caso de los poetas de la Primera Guerra Mundial, nuna libreta seque puerca, chiscada de sangre y folla. Y esto es lo que a mí más me hizo, que cuando se quiere crear, va a crearse escribiendo donde sea, como sea, con un cacho de papel, con un lapicero de un puerco, un roto, o fecho en la feria. Y entonces creo que la poesía siempre va a estar vivo, porque mientras haya poesía, podemos mirar un poco para otro lado. Con la lectura, que yo creo que aparte de la importancia que tenía que la autora de la antología nos falara de ello, también, pues evidentemente los autores sois los protagonistas verdaderos de esta antología, y yo pensaba que para entamar el acto podían salir
aquí arriba, la más joven de la antología y la decana de las Islas Asturianas ahora mismo, que es pues Abel de Fausta y Laura González. Por favor, algo. Que yo quiero crear. En el mundo que yo quiero crear, si todos vamos unidos la verdad, siempre vamos a estar felices, de luchar por la paz. Queremos que reine la libertad, y para eso la paz hay que respetar. Si todos un mundo queremos crear, y si juntos queremos vivir, ningún arma tiene que subsistir. Nos, que somos el pueblo ciegos con los huellos abiertos, vamos a tener que buscar un rayo de luz, que nos guíe a la esperanza. Nada más que con palabras vamos a tener una vida de ilusiones, y no de horrores. Dicen de algunos que la guerra no tiene nombre. Lo peor de la guerra es que tiene nombre. Berros de rabia que la miseria arranca, madres murnies, niños huérfanos. Por eso no emporquemos las palabras, que con ellas podemos crear amor. Vamos a tener que ser arrogantes en este mundo, pues el mínimo dolor ya bien fondo. Y si de verdad queremos tener paz, en nuestro corazón vamos a tener que atopar, porque en el mundo que yo quiero crear, si vamos unidos, todos juntos, vamos a topar la paz. Y la vida. Entonces, el primer cacho pongo mocedad y dice: tesie que tesie la tesedora, ruxe la agulla, cimbla la llana, blinca el dubiello, y ora 3 horas tesie de ellos color vermelho en la ventana, con la mañana la tesedora. Luego, vida destino. Fila que fila la filandera, rincha la rueca, el fuso al cielo, fila les febres y xera esmesa filos que dexe al cielo, faciendo flecos la filandera. Ilusión. Texe que texe la tesedora, fila que fila la filandera, texe soñando con la subida, texe tesiendo la vida entera. Desespero. Sigue filando la filandera y ya no texe la tesedora. Les ilusiones con la cruxía les aliciaron, fincaron fuera. Suicidio. Fila que fila la filandera filando ta, la tesedora fiende la febra, la tesedora non texe más. Muerte. Cayó la agulla, paró el dubiello, el yin reposa y esnara el día, y aquel dedello color vermello tornóse algo na tapecida. El poema llámase Candela. Y un poema experiencial, y que sepáis que la versión de Güey ya tiene un cambio, porque claro, esto lleva su propio ritmo, y ya acaba de caer un verso que tenéis en la antología, pero que Güey ya no lo voy a recitar, porque la vibración que transmite ya no me interesa. No lo voy a decir. Asela lairón, resta chaleiro, fervica agua de la licurnia, axela, foguera, alrededor del carballo armai una danza, hermanas, despertai el pandiru, cantai a la negra, que la quiero ver bailar, saltar y brincar y dar vueltas al aire. Ya vuela, ya siente calor. Yo soy la fuxía, tierra caliente, arxiel. Escorruxo el frío que trae el carviso. Torné.
alma. Sentada, huellando la mar, pensaba en ti. Inés Foles traíame los dos recuerdos, y el viento arrimábame al tu arume. Miraba al infinito y sentía que asina de yoñe tabes tú, y soñé por un momento que tabes a la mi overa, sentado sol sable, agarrándome la mano. Fundí los pies na arena, y el frío de la noche colóse en los meus poros, y con lágrimas alaes como la mar mollada, perdíme en pensamientos. Asina te sentí, asina, como el sable en los míos dedos. Ahora suben al escenario dos generaciones también distintas. Mayonesa, y el poema que vos voy a leer é estereotipo e fala un poquinho de les drogues ilegales que necesita mucha xente para pasar os días. Nieve punteado, cuerren de les venes, pa non sentir les penes deste antroxo en San Martín. Nos pozos fonderos, prietos de carbón, piedras de terciopelo, sangre en el interior. Los huellos de Modigliani riaspen este sudor, por mor del calecer tu cuerpo, nun forno de regatos en sin calor. Olor a carne quemao, carne virgen en perdón. Tú afuegaste nun mar de química, yo prendo la televisión. Buenas tardes, yo soy Carmen Guardado y vengo del Occidente. Bueno, soy del Occidente, pero vengo de Llanes. Soy del Occidente, traballo en Llanes y xuntámonos hoy aquí. El meu poema, Poemina Curtiu, yo recuerdo de la casa donde nací, pero ya no llegué a la casa, viví en ella hasta los 15 años y lo que allí quedó. Hoy no existe, tiraronla y hay un edificio moderno. A ver, no soy tan mocina, tengo que ponerles gafes. Te mato. La casa marinera. Ya la casa marinera, ya la casa de la mi infancia, con las escaleras bellas de madera, llenas de risas, suegos y quimeras. Ya la casa marinera de chousas grises, molladas de nublina, salitre y gaviluetas. Ya la casa con sobrao, bufarda que busca amaneceres, tras la galería que nos trae mil reflexos de mar. Ya la casa marinera, donde quedó la mi infancia. Del alma, y parece que tiene que seguir habiendo poesía siempre y será una forma de, bueno, pues de acabar con la violencia también. Yo creo que es una de las maneras. Yo voy a llevar un poema de amor. Cuadro aquí, pues así nada, parece que también, ¿no? Y tan occidental. Este sí tan occidental, aunque yo escribo indistintamente en occidental y en estándar, pero bueno, muchas veces lo que es la poesía salme en occidental, donde yo vengo, porque yo te lo mamé, allí en aquel pueblo de la Degochada. Titúlase Caligrama. Escribo palabras de amor nas túas manos e acheno los teus dedos de versos. Repito estas palabras e escríbolas na tua piel, para que non escaezas la caligrafía del amor. Escribo en el teu cuerpo con tinta roxa y azul y a verde y a violeta. Escribo na tua piel palabras y a suspiros y axuego a sorprendete y acariciarte a xeitín el corazón. No quiero que el tiempo y al agua y al frío y al olvido borren las mías palabras del teu cuerpo. Tú y yo dibuixaos de amor. Palabras que se duermen y despiertan con la chuz de un nuevo amanecer. El teu cuerpo, el meu cuerpo, dibuixaos de palabras. El teu cuerpo, el meu cuerpo, caligrama de amor. El meu nom es Jesús Llope y yo soy de Sixena.
El mío poema llámase La cometa. Y, bueno, escribí este poema porque a mí préstame mucho y para mí trae acordanzas de cuando ya éramos niños, de la reciella, y espero que vos preste también a todos vosotros. Muchas gracias por estar todos aquí, a Elena Treso y a Violeta por su trabajo, y voy a leer el poema. ¿Vale? La cometa. Vuela, vuela. Ondea al viento lesos coletes con llazos de milenta collores y nun se despeina. Vuela, vuela. N'agua sé tan alta como la luna llena. Cuando yo tiro, baxa. Cuando yo suelto, sube. Cañicas en las nubes. La su sonrisa de da galantrones. La su libertad depende de un filo, pero ella no lo sabe. Fraño la cuerda, abro los míos dedos y apalparíais no al mío perfil de la sierpe voladora. Cuando aportes al cielo, ten acordanza de mí, porque ahora yo también soy libre. Da al instrumento que diome que leyera yo el poema. Corazón viajero. Y eres todo lo que quería, ya mucho en antes de conocerte. Historia de una vida, aquella que perdí en quererte. Y eres ciudad por la que quería saber, la que tenía ganas, tantas ganas de percorrer. Los dos brazos hieren fuertes palmeres, y el to cuerpo el metro col mapa de les dos venes. Mientras que los ríos hieren les dos llarimes, por les que morría la más veles. Pero y eres ciudad vacía, nada querías ofrecer. Asina, llené la mi maleta, cachón de xastre que zarré, llena de acordances grises, como el día en que colé. No digas palabra de alguna, de verdad, yo estoy bien. Quizá ves fuiste la mejor parada del mío viaje pel querer. De híbrido, desde un alocadero de tornarse seronda y de primer estás en la mar. Híbrido del chove. Anicia en tal d'un xeito graniego y carret locase en llu de seronda. Alfallamos la brisa de espacios maleros y la ausencia enfermosa del dañible rusío, goceando en forma la música del silencio. Muchas gracias por estar aquí, agradecer otras cosas vuestras por estar aquí.